Bienvenidos al capítulo 2 de nuestra serie documental que estudia las actas del Consejo Superior de Educación desde 1999 hasta el día de hoy. En el capítulo anterior, que usted podrá encontrar en YouTube, vimos las funciones, propósito eh, que ha vivido el Consejo Superior de Educación desde su fundación y lo que ha cambiado en el seno del mismo a la luz de las leyes y reglamentos que lo regulan. En este capítulo 2 hablaremos del primer gobierno del PUSC que recibe el nuevo siglo, que se llama el capítulo 2 PUSC entre aulas y disonancias, el legado de Guillermo Vargas y el desafío de gobernar desde la ética pedagógica. Como la educación es un tema político, vamos a ver en este periodo de gobierno alguna pequeño análisis de lo que fue el proceso electoral que nos recibió el nuevo siglo con el gobierno de el doctor Miguel Ángel Rodríguez Echeverría de 1998 al 2002. En este votaciones, en febrero de 1998, ganó el PUSC con 652.160 votos y muy cerca el Partido Liberación Nacional con 618.834 votos, con el señor José Miguel Corrales como candidato del Partido Liberación Nacional en una convención que no estuvo libre de polémica con el señor Walter Coto Molina, que al final denunció fraude y terminó saliendo del Partido Liberación Nacional. Bajo ese contexto, igual don José Miguel Corrales tuvo bastantes votos, muy cercano, una diferencia muy corta con el PUS, que a la postre el doctor Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, de una línea más liberal del PUS, ganó. Válgase decir que otros nombres sonaban en el Partido Liberación Nacional después del gobierno anterior de José María Figueres. También denota una participación muy baja, la más baja de la historia, porque quedó muy golpeado el ambiente político después del gobierno de don José María Figueres y la participación en estas votaciones de febrero del 98 fueron del 70%. Ya hubo un 30% de abstencionismo, lo cual ya denota un problema en el electorado y la relación que tenía con los políticos y los partidos políticos en general. Otros nombres sonaron para Liberación Nacional: don Rolando Araya Monge, don Carlos Manuel Castillo, don Alberto Fay Lizano, don Fernando Naranjo, don Otón Solín Vallas, que al fin y al cabo se va a salir en el 98, 99 a fundar un nuevo partido, del cual escucharemos profundamente después, que es el Partido de Acción Ciudadana, don Elías Soley Soler y don Antonio Álvarez de Santi, que durante varias décadas ha puesto su nombre para ser el candidato de Liberación Nacional, eh, como ya sabemos, sin éxito para llegar a la presidencia. Por el otro lado, el PUSC tuvo una convención interna del doctor Miguel Ángel Rodríguez Echeverría con don Rodolfo Méndez Mata. Al final, el partido se decantó por don Miguel Ángel, que terminó ganando las elecciones para el Partido Unidad Social Cristiana del periodo 98-2002. La Asamblea Legislativa eh, estuvo bien dividida, 27 diputados del PUSC, en el cual muy relevante el nombre de Luis Fishman Sonsinski, que después veremos será candidato posteriormente, ya en una crisis que será posterior del Partido Unidad Social Cristiana, 23 diputados de Liberación Nacional, un diputado joven que llegó a la Asamblea, don Otto Guevara, del Movimiento Libertario, cual será una persona relevante en posteriores procesos electorales. Y el Partido Renovación Costarricense con el diputado don Justo Orozco, ¿verdad? Que tendría una presencia importante en los partidos de denominación evangélica, no solo en la Asamblea Legislativa, sino también en el quehacer de reformas educativas en las cuales apoyan, y eso entonces a partir de este momento eh, los partidos evangélicos han tenido una presencia fuerte en dictar política pública, sobre todo en educación, o incidir de alguna manera hasta la fecha en temas de eso. Entonces, bajo este contexto, no sin ciertas polémicas que vivió el doctor Miguel Ángel Rodríguez Echeverría en su gobierno, que fue la salida en el 2001 del expresidente del país,
hacia Europa por 10 años, con un proceso que dio mucho que hablar en todo este proceso después del 2001, don José María Figueres. Y también el 20 de marzo del 2000, en medio gobierno de don Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, se vivió unas fuertes protestas que estallaron en su punto máximo el 20 de marzo del 2000, con el combo del ICE que polarizó al país, con unas personas apoyando y otras no la apertura de telecomunicaciones, eh, del ICE hacia entes externos, lo que al final y al cabo se aprobó. Y pues la historia dirá, ¿verdad?, que a partir de esta polarización, si fue positivo o negativo, la apertura de telecomunicaciones del ICE. Bajo ese contexto, asume el doctor Miguel Ángel Rodríguez Echeverría y se decanta por una intelectual, tal vez de las personas de más alto nivel académico e intelectual del siglo pasado, que es el doctor Claudio Gutiérrez Carranza, persona que vivió de 1930 al 2023, que tuvo una vida universitaria muy profunda con la reforma universitaria del 55, siendo muy joven, también con influencia centroamericana. Fue rector de la Universidad de Costa Rica del 74 al 81 y una persona de una capacidad intelectual y vasta con muchas áreas como historia, filosofía, lógica, informática, ya inteligencia artificial, donde era una de las personas líderes de todo el planeta, de algo que no es nuevo, que ya se venía hablando desde esa época, ¿verdad? De don Claudio, una persona de mucho respeto mundial en lo que es inteligencia artificial, y de lo que conocemos ahora está su legado. Y también en neurofilosofía y muchas cosas más. Esta persona, el doctor Claudio Gutiérrez, solo estuvo 6 meses a cargo del MEP. Eh, no logró poder entender las fuerzas y las dinámicas que se veían en el seno, a pesar de que era una persona muy respetada en el seno del Consejo Universitario. La política del MEP le pasó una factura, ¿verdad? Sobre todo el Consejo Superior de Educación y todo lo que él vivió, y entonces responsablemente puso la renuncia a los 6 meses, ¿verdad? Que fue el primer candidato del doctor Miguel Ángel Rodríguez a la dirección del MEP, y se decantó por un educador muy reconocido, de profesor de matemática del Liceo Costa Rica y de la Universidad de Costa Rica, el licenciado Guillermo Vargas Salazar. Toda una persona muy respetada en el ambiente, que ya había tenido experiencia política en el Instituto Nacional de Aprendizaje, en el Museo de los Niños, y fue ministro entonces de don Miguel Ángel Rodríguez a partir de la renuncia del doctor Claudio Gutiérrez hasta la salida del 2002, en el cual siguió después, como veremos, siendo persona, miembro propietario del Consejo Superior de Educación, de CONARE, y durante toda su vida hasta el 2014, un educador entregado, súper respetado, con una capacidad intelectual, ética y política sin precedentes hasta el momento. ¿Cómo era la población? ¿Cómo recibe el doctor Miguel Ángel Rodríguez el país en el 98 y cómo lo deja en el 2002 en términos educativos? Pues se habla de una inversión en lo social, tal vez de las más fuertes que hemos vivido en el siglo. Los estudiantes de primaria en el año 98 eran 493.754 y quedaron con 498 con una cobertura altísima. Incluso todavía tenemos esa cantidad de estudiantes con una cobertura muy cercana o 100% en primaria. Y sobre todo la idea de don Guillermo, con el apoyo del presidente, fue secundaria, que pasó de 195.000 a 248.861, lo cual es una profundísima inversión en secundaria, con la creación de nuevos colegios, nuevas ofertas educativas, y eso es digno de rescatar, más toda la inversión social que se hizo con comedores, transporte, que ya veremos. Las universidades públicas crecieron relativamente de 59.000, 60.000 estudiantes a 66.000, y las universidades privadas creciendo profundamente con el nuevo siglo, de 50.000 estudiantes en el 98 con más de 60.000 en eso, lo cual nos va a llevar a un proceso que no se va a detener hasta el día de hoy, donde ya las universidades privadas están graduando al 70% de las personas aproximadamente. Vamos a lo que nos interesa: Consejo Superior de Educación, que tuvo entre enero del 99
Y mayo del 2004, 226 sesiones, con un año completo, porque el año 98, como dijimos, hubo dos ministros. Pero ya don Guillermo asume con fuerza, por así decirlo, ya en enero del 99 hasta mayo del 2004, con 226 sesiones. Se sesionó en el año 99 con 80 sesiones, luego se reguló y se puso una reglamentación que era máximo 5 sesiones por mes. Por eso va a ver que se va a equilibrar desde el 2000 hasta la fecha unas 60 actas anuales. ¿Quiénes eran los propietarios? ¿Quiénes llevaron sobre sus hombros la educación costarricense al llegar el nuevo siglo, el año 2000? Don Guillermo Vargas Salazar, que participó en 220 sesiones como ministro de las 226. Como exministro, el doctor Francisco Antonio Pacheco, también otro intelectual de altísimo renombre, ¿verdad? Filósofo y persona que ya había sido ministro. Y a partir de diciembre del 99, quiere decir que en todo el año 99 el Ejecutivo no se decantó por ningún otro exministro, sino fue hasta finales del año 99 y así se mantuvo don Marvin Herrera Araya, también del Partido Liberación Nacional, hasta el 2004, 2002. Perdón. La señora Sandra Subiros Barrantes, 221 actas. Doña Alejandrina Mata y doña Sandra García, ambas de la Universidad de Costa Rica, 111 y 47 actas. Hubo un cambio de suplencia. Don José Antonio Castillo Araya con 200 actas, doña Gladys Briones Villarreal con 167 actas, y solo en el año 99 el ex rector de la Universidad del Tecnológico, el primer rector, don Vidal Quiroz Berrocal, estuvo hasta el acta 66 de 1999 y asume en el acta 63 al final del 99 don Nelson Monge Céspedes, que tendrá gran preeminencia y participación, y futuro secretario general del Consejo, con mucho impacto profundo en eso. Los miembros suplentes, doña Elsa Nelly Wochin, que estuvo 202 actas, en algunas como propietaria por la ausencia de alguno de los miembros, y don Carlos Benavides con 204, una presencia muy alta de las 226. Eso. Estas personas asumieron el liderazgo, la cabeza, en un sistema centralizado donde el Consejo Superior de Educación, como su nombre y sus funciones le implican, llevar el peso de todas las funciones académicas, infraestructura y pruebas nacionales que existían, apertura de nuevas modalidades, etcétera. Eso. Entonces, le debemos la primera parte del siglo hasta el 2002 a don Guillermo Vargas Salazar, el doctor Francisco Antonio Pacheco, don Marvin Herrera Araya, doña Sandra Subirós Barrantes, doña Alejandrina Mata Segreda, doña Sandra García Pérez, don José Antonio Castillo Araya, doña Gladys Briones Villarreal, don Nelson Monge Céspedes, doña Elsa Nelly Watching, don Carlos Benavides Lobo, doña María Salvadora Ortiz Oriamuno, la gestación o la dirección de la educación costarricense hasta el año 2002. Los secretarios generales en el seno del Consejo Superior de Educación son muy importantes porque dictan la agenda del día, le dan seguimiento a los acuerdos y es un puesto muy importante de confianza. En el 99 estuvo don Donaldo Jiménez Cascante. Todo el año 2000 hasta el acta 38 estuvo sin secretario general hasta que se decantaron por uno de sus exmiembros, don Abraham Alfaro Rodríguez, que salió en el acta 39 de 1999 y vuelve en el año 2000, un año después aproximadamente, como secretario general, y se estuvo así una persona de mucho respeto, según las actas, muy preciado, una persona que había sido director nacional de orientación en los puestos altos del Ministerio de Educación Pública, luego va al Consejo Superior de Educación y luego secretario general de amplísimo respeto, don Abraham Alfaro Rodríguez, y el cual se mantuvo hasta el 2002, cuando analizaremos en el próximo gobierno la persona que asume el ministerio, prescinde de los servicios como secretario general de don Abraham Alfaro Rodríguez. Este es el presupuesto del MEP, del Consejo Superior de Educación, perdón, durante esos 3 años, 2000, 2001.
Básicamente, el gasto más importante o la inversión son las dietas que perciben los propietarios y suplentes, servicios no personales, maquinaria y equipo, pero básicamente el pago de dietas, 22 millones en el 2001 25 millones y en el 2002 36 millones que se distribuyen según la reglamentación de la Contraloría General de la República entre suplentes presentes o ausentes y miembros suplentes presentes y ausentes. La dinámica de temas es abrumadora. Si usted lee y estudia las actas del Consejo Superior de Educación, en este año 1999 a mayo del 2002, según el análisis documental que hice de acta por acta, una cifra estimada de más de 1.500 temas en esos años. Está la diversidad de temas y de temas pequeños, medianos, grandes, que el Consejo Superior de Educación se ahoga en su propio control. Veamos un ejemplo. En el acta 28 de 1999, don Abraham Alfaro manifiesta que sería importante especificar qué son instituciones parauniversitarias públicas y cuáles son privadas. Imagínense un detalle de este calibre, porque es tal la atención y el tiempo que generan las instituciones parauniversitarias, colegios universitarios y todas las privadas crecientes, y ahí hay una definición importante. En el año 2000, el Acta 4 se acuerda solicitar a la Secretaría un acuerdo del Consejo Superior de Educación, una nueva fotocopiadora para el uso exclusivo del Consejo. A ese nivel de detalle llegaban eso. O un estudiante que solicita adecuación curricular por condición médica, llega al Consejo también muchísimas pedidos personales de adecuación curricular y de preguntas con nombre y apellido. En el año 2002, un estudiante se le acuerda eximirlo de la prueba nacional de inglés de educación abierta, imagínate, porque también la educación abierta es sujeta al control del consejo y una persona eh, lleva este caso individual como muchísimos que hubo. En términos generales, un análisis detallado de las actas implica que solo la convalidación de estudios extranjeros en secundaria, más supervisión y regulación de todos los parauniversitarios, le implica al Consejo Superior de Educación más del 45% de sus sesiones y de su tiempo efectivo, dejando muy poco tiempo para los altos temas urgentes que requiere la educación primaria y secundaria de nuestro país. No exento de tensiones, siempre pues un órgano colegiado tendrá tensiones, básicamente también por el carácter deliberativo, colegiado, y también la diferencia de sus miembros. Un miembro de la Universidad de Costa Rica, dos exministros, personas de los gremios, ¿verdad? Pues hace que esas tensiones puedan aflorar. De las más serias, que va a tener un impacto de muchos años, es una solicitud de aprobación que aparece en el Acta 33 de 1999, donde el Instituto Parauniversitario Gaia solicita una carrera de diplomado en masoterapia. No se ratificó esta aprobación, el instituto funcionó, y lo cual generó impacto legal profundo durante años en el Consejo Superior de Educación, que lo desgastó, lo dividió y causó profundas tensiones. También el tema de los 100 días, doña Zaida Sánchez, viceministra académica, don Guillermo Vargas, tuvo que renunciar por una declaración que hizo respecto a los 200 días lectivos y le costó el puesto, ¿verdad? Y don Guillermo Vargas manifiesta en el Acta 50 del 2001 lo que implicó eso. Doña Alejandrina Mata de la Universidad de Costa Rica le recuerda al señor ministro ya casi saliente que el ministro cambia en mayo y el Consejo Superior continúa. Una aclaración de la Universidad de Costa Rica, de doña Alejandrina, de que el ministro se va a ir y que el Consejo continúa. Un llamado al orden, como es muy normal en el Ministerio de Educación Pública, donde las diferentes fuerzas le recuerdan al ministro que es una persona eh, volátil o cambiante eso, pero las fuerzas superiores, sea el Consejo Superior y otras que existen en el ministerio, continúan y el ministro cambia. Don Abraham Alfaro, el 7 de mayo del 2002, un día antes del cambio de gobierno, y en su última acta, por cierto, como secretario general, dice que hay como 50 instituciones parauniversitarias, que la mayoría no respeta el reglamento.
Y eso es muy serio porque todo el tiempo que le implica el Consejo Superior regular las parauniversitarias, crecientes, le genera todo eso. Entonces aquí es como un grito de auxilio de don Abraham Alfaro. Eso. Y ahí se nombró una comisión a la UCR y al IMEC, una investigación externa. Entonces la UCR investigando instituciones para universitarias privadas. También no exento de los poderes que implica el Ministerio de Educación Pública, sobre todo puestos muy claves que trascienden a los gobiernos y que permanecen décadas, generan tensiones y poderes dentro del seno del Consejo Superior de Educación. En el periodo 1999-2002 que estamos hablando, doña Zaira Morgan dirigía el Departamento de Evaluación y eso implicaba todo lo que significa promoción y es una persona de alto nivel técnico y el Consejo Superior de Educación, sin ser sus miembros técnicos en todo lo que tiene que ver con evaluación, debían discutir situaciones. Igual en educación técnica, ninguno de los miembros eh, del 99 al 2002 eran especialistas en educación técnica, excepto el señor rector, ex rector del tecnológico, don Vidal, que salió pero a inicios del 99. Don Félix Barrantes Ureña, que dirigía la muy famosa Dirección de Control de Calidad, que hacía las pruebas de bachillerato, sus temarios, sus programas, el porcentaje de aprobación de esas pruebas, y también ejercía una labor de supervisión a través de las direcciones regionales, viajando y supervisando. Esto generó una tensión muy profunda. Era la persona que se le decía el ministro, en realidad, a don Félix Barrantes Ureña, donde décadas, ¿verdad? Casualmente las tres personas, poderes muy fuertes dentro de ya lo que es el día a día, el manejo de los mandos medios y los poderes de facto que controlaban la realidad del Consejo Superior de Educación y que puede ser, como lo veremos en posteriores eh, periodos, también pueda saber. Ambos, casualmente, del Partido Liberación Nacional, tanto doña Zaira Morgan como Fernando Bogantes Cruz y don Félix Barrantes Ureña, del seno del Partido Liberación Nacional, con tres puestos muy importantes y claves, que es como la costumbre que todavía persisten de partidos políticos, de puestos que no se pueden ser músculo del ministro de Educación. Entonces es muy importante para las personas que quieren dictar política pública en el Ministerio de Educación Pública, entender los poderes. En el 99 al 2002, esas eran las tres personas que ostentaban un grado de respeto, de mucho trabajo y de muchos años de experiencia, eso, el poder de facto verdadero en el Ministerio de Educación Pública. Entonces esas tensiones con el Consejo Superior de Educación eran normales, que defendía su estatus. Por ejemplo, la señora María Salvadora Ortiz de la Universidad de Costa Rica manifiesta en el acta 24 de 1999 que hay una cuestión de, como principio, sin querer volver al pasado, pero como principio de gestión, y creo que ciertas cosas es buena la centralización. Conocemos todos los feudos y manejos que se dan en ciertos sectores del ministerio, dice ella, defendiendo, ¿verdad? Que es buena la centralización, que debería el Consejo Superior de Educación centralizar todas las eh, decisiones y poderes y no esos feudos que maneja ella o que indica ella que existen que se quieren ser como independientes de la control y la supervisión del Consejo Superior de Educación. También atropellados los tiempos, a veces aprobaban temarios en febrero, enero, iniciando nomás el curso lectivo, como en el 2000, 2001, aprobándose temarios, cambios a los programas de estudio, a las normas de promoción, al reglamento de evaluación, hasta uniformes, generó amplias discusiones en el seno del Consejo, siempre por la cantidad abrumadora de temas corriendo para poder aprobar cosas en año y con sus respectivas reacciones de padres de familia y estudiantes. Eso. Vamos a hacer un balance de gestión del gobierno del doctor Miguel Ángel Rodríguez Echeverría en cuanto a educación, en las palabras del señor ministro, el licenciado Guillermo Vargas Salazar, que en paz descanse, que presentó en el acta 6 del 2002 un informe de gestión previendo su salida como el último año en que sería ministro.
Uno, una visión ética y política de la educación, abro comillas, palabras de don Guillermo. La educación debe erradicar la repetición mecánica sin un contenido esencial, no a la educación del facilismo. Más bien la educación es el retorno al orden, compromiso, equidad y la excelencia que incentiva a romper barreras. Una educación que sea auténtica, revolución democrática, silenciosa, pacífica y fecunda. Entonces aquí vemos la posición clara, ideológica, política, educativa de don Guillermo Vargas Salazar. Y en el término concreto, uno de sus proyectos, más aulas para ser mejores, y se hizo una abrumadora inversión social en el gobierno de don Miguel Ángel Rodríguez, pasando con una construcción de pupitres de 6.084 aulas nuevas en el periodo 1998-2002. 6.084 aulas nuevas. Más aulas para ser mejores fue el tema insignia. Entonces, don Guillermo hablaba del aula como santuario del conocimiento. Por eso, una enorme inversión en material, en aulas y en pupitres a lo largo y ancho del país. Porque, según se indica, faltaban 5.200 aulas en 1998 y se terminan construyendo 6.084 aulas. Una expansión en becas, bonos y comedores escolares sin precedentes, pasando de 12.732 niños y niñas con beca en el 98 a 47.000 al final, en el 2002. 100.000 estudiantes con bonos que antes no recibían y 489.000 niños con comedores participando en los comedores de la escuela. Un énfasis en la justicia social de este gobierno sin precedentes, con un impacto profundo en disminuir todo lo que tiene que ver con abandono escolar y exclusión, pasando de 32.864 estudiantes en transporte escolar a 50.000 en el 2002, con una inversión de 1.320 millones a 3.800 millones de colones en un periodo. Las modalidades, la cobertura, un poco eliminar básicamente todo lo que tiene que ver con exclusión escolar. Decía don Guillermo, hace 4 años solo 6 de cada 10 muchachos iban al colegio, ahora son casi 8. La inversión en cobertura de secundaria fue profunda y en primaria basta, pasando el 100%, llegando a modalidades abiertas e inclusivas para las personas que no tenían su educación primaria y la informática educativa de 148.000 estudiantes en el 97 a casi medio millón en el 2001, con un 60% de laboratorios, con un convenio de la Fundación Omar Dengo que llegaba al 60% de acceso a Internet. Una política de modernización pedagógica con algo que llegaba ya con fuerza desde el 98, que se llama Internet. Y las nuevas informáticas educativas y todo el programa de la Fundación Omar Dengo que le permitió a muchos niños tocar, manejar una computadora por primera vez en su vida en las escuelas y colegios. Terminamos este capítulo 1998-2002 con las palabras de don Guillermo Vargas Salazar. Dice, es educar para el cambio como paradigma de una democracia política que reta permanentemente a la persona a asumir el presente con optimismo y mirar al futuro con valentía, energía, entusiasmo y gallardía. Este es las palabras de don Guillermo Vargas Salazar, que en paz descanse, y así para cada uno de los periodos analizaremos profundamente las bondades y no tales bondades de cada uno de los gobiernos. Con estos números que se indican aquí, ¿usted esperaría que don Guillermo Vargas Salazar haya sido elegido por don Abel Pacheco para ser el ministro de Educación 2002-2006? Pues no. Don Abel Pacheco se decantó en sacar a don Guillermo Vargas Salazar e incluir a la doctora Astrid Fischel como ministra de Educación. Y esa será otra historia que contaremos con análisis profundo de las actas en el periodo que sigue 2002-2006. Muchísimas gracias. Le invito a analizar, estudiar el Consejo Superior de Educación, sus actas y toda la implicación que tiene en cada escuela y en cada colegio de nuestro país. Muchísimas gracias.